Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Qué bendición el día de hoy estar aquí en este gran día de reposo. El día de reposo que ha sido mandado para todo el pueblo de Israel. Pueblo de Israel del cual tú que estás escuchando formas parte. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. Vamos a estudiar acerca de Jeroboam. Jeroboam, cómo fue que se rebeló y fue lo que causó el pecado de Efraín hasta el día de hoy. Vamos a mostrar cómo es que la rebelión de Jeroboam no fue únicamente una traición política o religiosa del pasado, sino una profecía activa que sigue manifestándose hoy, afectando a miles y millones de personas, particularmente del pueblo de Israel, que hoy caminan bajo un modelo totalmente alejado a la Torá. Y sin saberlo, eso es lo peor. Así que mira, este estudio, el propósito es justo que podamos reflexionar profundamente sobre el sistema de culto religioso moderno, que podamos reflexionar acerca del reconocimiento de nuestra identidad como casa de Israel dispersa y que podamos reflexionar acerca del retorno a la obediencia en Yahshua nuestro Mesías, quien vino justo a restaurar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Así que vamos a iniciar con esta parte histórica muy interesante. Nuestro versículo clave lo encontramos justo en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo número 11, que es justo el capítulo que nos describe acerca de este personaje Jeroboam. Veamos primeramente quién fue Jeroboam. Acompáñame por favor a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo número 26. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo número 26. Dice: También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Fíjate, algo muy interesante que estamos viendo desde el inicio con Jeroboam. Dice que Jeroboam era un efrateo, era siervo de Salomón, era valiente, era esforzado, pero vamos a ver un poquito más adelante que justo Yahweh, nuestro Elohim, le promete el reino de las 10 tribus si guarda los mandamientos. Posteriormente, ahorita en la lectura vamos a ver cómo es que el profeta Ahías parte un manto en 12 pedazos, 10 para Jeroboam, 2 para Roboam, y vemos que el reino comienza a dividirse. Ahora, entendamos algo muy importante con Jeroboam. Jeroboam fue llamado con un propósito divino, pero su confianza en el poder político fue mayor que su emuná en las promesas de Elohim. Y aquí justo inicia pues la raíz del pecado por el cual el pueblo de Israel hasta nuestros días se dispersó. Vamos a ver qué pasó. Jeroboam despreció una promesa divina y actuó por temor humano, sembrando así el inicio pues de una religión falsa que pretendía imitar una verdad. Vamos a entender esta parte y nos vamos por fuera a Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 25 al versículo número 33. Vamos a leer varios versículos para tener todo el contexto. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo número 27 al versículo número 40. Dice: La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva,
y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Vamos al versículo número 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Versículo 40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Fíjate algo bien interesante que podemos ver posteriormente con Jeroboam. Ahora sí que tenía un llamado muy importante. Pero lamentablemente Jeroboam comenzó a tomar decisiones que representaron una corrupción total, como por ejemplo el haber cambiado el lugar de adoración, ya no en Jerusalén, ahora sería en Dan y en Betel. Sin embargo, veíamos cómo es que Jerusalén era el lugar elegido por Elohim. Vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 5 al versículo número 14. Deuteronomio, capítulo número 12, versículo 5 al 14 dice: sino que el lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Yahweh vuestro Elohim, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Yahweh tu Elohim te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Yahweh vuestro Elohim. Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Yahweh vuestro Elohim os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Yahweh. Y os alegraréis delante de Yahweh vuestro Elohim, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Yahweh escogiere, en una de tus tribus, allí ofreceréis tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Qué más hizo este personaje, Jeroboam? Vamos a ver que también comenzó a fabricar becerros de oro, justo para representar a Elohim. Mira, aquí podemos ver una especie de idolatría muy sutil, no negando a Dios, pero representarlo a la manera humana.
¿Qué más pasó? Cambió la autoridad sacerdotal, comenzó a poner sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, cuando ya esto había sido muy claro a través de la Torá. Números capítulo 3 versículo número 10: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Qué más pasó? Bueno, comenzó a inventar fiestas propias. Esto en lugar de las fiestas establecidas en Levítico número 23. Comenzó a establecer una especie de calendario paralelo. ¿Qué más pasó? Comenzó a institucionalizar la infracción a la Torá. Y esto lamentablemente continuó por generaciones. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo número 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Cuáles son las consecuencias que hasta nuestros días alcanzan estos actos de Jeroboam? Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 21 al versículo número 23. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Fíjate la gran consecuencia que hasta el día de hoy continúa. Efraín fue separado. El reino del norte se volvió idólatra. Y vemos cómo es que Elohim entregó al pueblo de Israel al exilio justo por su rebelión constante. Vemos que el pecado de Jeroboam, la infracción a la Torá de Jeroboam, se convirtió en un modelo de corrupción completo. Oseas capítulo 5, versículo número 3. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. Oseas capítulo 1, versículo 9 y versículo número 10. Y dijo Elohim: ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Elohim viviente. Acompáñame al libro de Romanos capítulo 9, versículo número 24 y versículo número 26. Romanos capítulo 9, versículo 24 al 26, dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim Altísimo. Y mira, lo más lamentable es que podemos ver cómo es que el pecado de Jeroboam no terminó, no paró, sino que el pecado de Jeroboam, de hecho, sigue hasta el día de hoy. Fíjate muy bien y veamos el paralelismo tan interesante. Jeroboam cambió el lugar de adoración. Ve lo que sucede en nuestros días. Hoy existen templos fuera del modelo bíblico, es decir, culto sin Torá, totalmente ajeno a la Torá. Fíjate bien, Jeroboam en su momento comenzó a colocar imágenes, becerros. ¿Qué sucede en nuestros días? Bueno, hoy podemos ver símbolos, podemos ver figuras, hoy podemos ver iconografías, imágenes muy similares a las que levantó Jeroboam. ¿Qué sucedió con Jeroboam? Puso sacerdotes ilegítimos. Hoy podemos ver también líderes religiosos sin llamado, es decir, bajo un sistema religioso humano completamente. Lo único que enseñan es palabras de hombres y no la Torá. Hoy
Podemos ver también cómo la corrupción de Jeroboam alcanza nuestros días, en donde Jeroboam inventó fiestas. ¿Qué sucede hoy en nuestros días? Lo mismo. La Navidad, la Semana Santa, el Año Nuevo, fiestas totalmente ajenas a lo que se describe en Levítico número 23. Jeroboam, asimismo, también cambió el calendario. Y bueno, ¿qué sucede hoy en nuestros días? Vivimos bajo el calendario gregoriano en lugar del calendario hebreo o bíblico. ¿Qué hizo Jeroboam en su momento? Sustituyó Torá por tradición. Hoy, ¿qué sucede en nuestros días? Las doctrinas enseñan que la Torá ya fue abolida, que no es necesaria la Torá. ¿Te das cuenta cómo es que muchos creyentes, probablemente sinceros, caminan hoy en un sistema de Jeroboam? Creyendo que adoran a Elohim, al Elohim verdadero, pero lo hacen a su manera, no como Elohim lo mandó. Acompáñame por favor a Primera de Reyes, capítulo número 12, del versículo número 25 al versículo número 33. Dice: Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos. E hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Te das cuenta de todo lo que hizo Jeroboam? Algo nada alejado, nada ajeno a lo que estamos viviendo el día de hoy. Repito, Jeroboam fabricó becerros de oro, cambió la autoridad, inventó fiestas propias y además institucionalizó el pecado, la infracción a la Torá. Sin embargo, a pesar de todo ello, aquí es donde entra la gran misericordia del Creador. Yahshua, la Dabar de Elohim, el pastor que busca a Efraín. Mateo capítulo 15, versículo número 24. Yahshua respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjate qué interesante. Yahshua vino a restaurar lo que Jeroboam en su momento destruyó. La adoración pura y la unidad del pueblo. Fíjate qué interesante. Yahshua nos enseña acerca del Shabbat, de las fiestas. Yahshua, la Torah viviente, nos llama a volver al Padre. Juan capítulo 10, versículo número 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estas ovejas son las tribus dispersas. Somos tú, yo, que seguimos caminando bajo un sistema, lamentablemente, de Jeroboam, hasta que comenzamos a escuchar la voz del buen pastor. Por lo tanto, si tú has estado viviendo una fe basada en tradiciones humanas, doctrinas sin el entendimiento hebreo, si tú has estado celebrando fiestas que no son instituidas por Elohim y que además has rechazado la Torá como tu guía, quiero decirte que has estado caminando
en el mismo camino que trazó Jeroboam. Hoy, Yahshua, nuestro Mesías, está despertando a Efraín de entre las naciones. Hoy, justo este valle de huesos secos está recobrando la vida. Y es justo gracias a la gran misericordia del Padre. ¿Qué es lo que nos pide hoy Yahshua para regresar? Que guardemos la Torá con todo nuestro corazón. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al versículo número 33. He aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Así que, amado pueblo de Israel, Yahshua, nuestro Mesías, lo que pide es que guardemos la Torá con todo nuestro corazón, a que lo reconozcamos como el verdadero Mesías, como nuestro Rey y como nuestro Pastor. Juan, capítulo 4, versículo 23 al versículo número 24. Juan, capítulo 4, versículo número 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué más pide el día de hoy Yahshua de nosotros? Que salgamos de la Babilonia, a que dejemos toda costumbre de hombre, a que dejemos justo todo ese camino que Jeroboam comenzó a trazar. Apocalipsis, capítulo 18, versículo número 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que mira, no se trata solo de estudiar la Biblia, se trata de entenderla. Se trata de comprender que muchos hoy, en congregaciones modernas, siguen exactamente el patrón de Jeroboam. Cultos, calendarios, fiestas y doctrinas sin Torá. Pero mira, Yahshua, nuestro Mesías, está llamando a su amado pueblo a volver a casa. Si has oído su voz, tienes que aprender a dejar el pecado que comenzó Efraín y comenzar a regresar a la senda antigua. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.